a todos, bienvenidos a la nueva edición de las charlas Partum, la edición 2021. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos de estreno, además de ser la primera charla de este año. Tenemos un invitado espectacular que queremos presentárselos en un momento. Pues bueno, ya como ustedes saben, en esta edición 2021 les vamos a traer personalidades del mundo empresarial, del mundo de negocios. Hablaremos con expertos sobre temas financieros, sobre financiamiento, también estrategias de financiamiento para tu empresa, y abordaremos también temas relevantes para la continuidad de las empresas en nuestro país. Entonces, bienvenidos a esta nueva edición. Gracias por seguirnos y vayamos adelante. Entonces, el día de hoy, con broche de oro, arrancamos nuestra charla 2021 con un invitado muy especial. Vamos a hablar con Eugenio Gómez Alatorre. Me da mucho gusto presentarlo el día de hoy porque además de ser Eugenio, además de ser doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra, donde se graduó con nota sobresaliente, cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México y un máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. Es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana. Eugenio es director de la licenciatura en Economía de la Universidad Panamericana y profesor invitado en el IPADE Business School. Fue director del Centro de Investigación de la Mujer en la alta dirección del IPADE. Es autor de diversos artículos, estudios, libros acerca de economía, de ética empresarial, de mujer y de dirección de empresa. Nos da mucha alegría el día de hoy poder tenerlo abriendo con broche de oro en nuestra primera charla de este 2021. Eugenio, además, les tengo que presumir que fue mi profesor en la maestría del IPADE. Una belleza tomar clases con él. Es además un gran amigo y un profesor muy admirado por nosotros. Eugenio, gracias por estar aquí. Y el día de hoy, pues, platicaremos sobre perspectivas económicas y oportunidades que se presentan con ello este 2021. Bienvenido, Eugenio, gracias por acompañarnos en Partum, gracias por tener la primera charla con nosotros de este año. Gracias. Hola, oye, pues muchas gracias por tan bonita presentación. Gracias a ti. Y también muchas gracias a Partum por invitarme a estas charlas. Yo encantado de platicar acerca de economía, acerca de las perspectivas para este año, de dónde estamos, hacia dónde nos estamos moviendo, qué oportunidades se abren. Entonces, ¿te parece? Voy a compartir una presentación para ir mostrando gráficas, algunos datos que tengan que ver con la economía. Muy bien, a ver, quisiera empezar por platicar un poquito qué es mi plan, ¿no? De qué queremos hablar hoy para que tengan una idea de hacia dónde nos vamos a estar moviendo en nuestra plática de ahora. Entonces, empezaremos por hablar un poco del empleo, que es uno de los indicadores, me parece, más importantes de la economía, ya que pues, el empleo es una de las variables que más nos interesan por su efecto directo en el bienestar de las personas. Entonces yo quisiera empezar por revisar la situación actual del empleo y hacia dónde se puede mover. Después, un poquito hablar de qué se está haciendo frente a esta situación difícil que estamos viviendo, ¿no? Entonces hablaremos un poco de política fiscal muy rápidamente y también de política monetaria y su principal objetivo, que es la inflación. Cómo se está llevando a cabo actualmente estas políticas y qué efectos están teniendo en la economía. Esto va a ser muy breve. Y después entraremos con un poco más detalle a la parte del crecimiento, donde también nos parece muy importante entender qué está pasando en términos de la caída que está presentando actualmente la economía y cómo puede ser esa posible recuperación del crecimiento. El tema de pobreza, ¿no? Lo hablaremos muy rápidamente. Sobre todo me interesa mucho que veamos cuál puede ser el impacto de lo que estamos viviendo actualmente en el tema de pobreza. Y hablar de justamente qué esperamos
también para este año en términos de cómo va a ser esta recuperación, cómo podemos regresar a esta nueva normalidad, ¿no? ¿Qué forma tendrá? Y allí es donde me parece se vislumbrará también algunas oportunidades interesantes. Entonces, esto es como el mapa de lo que quisiera yo platicar ahora. Entonces, si les parece bien, empezamos, ¿no? Con la parte del empleo. Empiezo con una gráfica que muestra la tasa de desocupación por sexo, es decir, cuántas personas están buscando trabajo y no logran encontrarlas, como porcentaje de la población económicamente activa. Y lo que vemos aquí son datos del tercer trimestre. Tenemos datos a diciembre de 2020, pero tiene cierta estacionalidad la situación del empleo. Y típicamente diciembre es un año donde baja esta tasa de desocupación, ya lo veremos, ¿no? También veremos los datos más al cierre de diciembre, pero quisiera yo que vieran un poco cuál ha sido el impacto. Y aquí vemos que en tercer trimestre de 2019 la tasa de desocupación era un 3.7%, bastante bajo, muy bien, y en 2020 crece hasta el 5.1%. Ahora, aquí llama la atención más adelante, pero la recesión en la que estamos actualmente es una recesión muy profunda en términos de crecimiento, y en la tasa de desocupación sí se nota un aumento, pero tampoco tan grave, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en Estados Unidos la tasa brincó arriba de 10 muy rápidamente, ¿no? Estábamos en niveles similares de desocupación México y Estados Unidos previo a la pandemia, y este socio comercial tan importante que tenemos muy rápidamente tuvo una tasa de desocupación mucho más alta que la que tenemos nosotros. Tiene que ver un poco con la metodología y la estructura de la economía. No me quiero detener demasiado, pero sí es importante entender qué es lo que realmente significa esto, ¿no? Parece que en México la tasa de desocupación, a pesar de ser exactamente la misma metodología que en todo el mundo, no en todo el mundo se puede interpretar exactamente de la misma manera. Y esto se debe a que en México, pues eso, o en todo el mundo se pregunta si ha estado buscando trabajo la persona, ¿no? Y sobre todo una primera pregunta es si ha estado ocupada de alguna manera la semana previa a cuando las visitan en sus hogares. Y con una hora que se haya ocupado de alguna manera, pues está ocupada, no desocupada. Y lo que pasa muchas veces en México es que mucha gente que no tiene activos, no tiene nada que los ayude en un momento de desocupación, tiene que ocuparse en lo que sea, ¿no? Aunque haya perdido su trabajo, aunque vamos a decir, a lo mejor era mesero y ahorita no tiene trabajo como mesero, tiene que encontrar alguna cosa que hacer, ¿no? Entonces, cualquier actividad que haya hecho él para sobrevivir o ella, pues va a contar como ocupado. En Estados Unidos, por ejemplo, donde hay mucha gente tiene activos importantes y además hay un seguro de desempleo, la gente puede estar buscando solo trabajo, ¿no? Sin ocuparse en nada más. Entonces significa algo diferente. Y esto creo que es algo importante porque aquí no se ve toda la magnitud de la crisis, ¿no? Del problema que estamos viendo. Y por eso quisiera yo mostrarles un par de indicadores extras que nos muestra también INEGI muy interesantes. Muchos números, ¿no? Yo intentaré mostrarles, ¿no? Ahorita solo los más importantes. Lo que decíamos, estos ya son datos a diciembre de 2020. Y lo que vemos es, sí, la tasa de desocupación, aquí se ve un poco más baja, les decía en diciembre tiene esa estacionalidad, ¿no? Pasó de 2.91 en diciembre de 2019 a 3.80, aunque la tendencia es la misma. Pero lo que quisiera un poco más fijarnos es dos cosas. Uno, aquí, lo pongo ahí en rojo, ¿no? La población económicamente activa, es decir, la gente que está ocupada más la que está buscando trabajo. Pasó del 60% de la población al 56%. Es decir, tenemos una disminución ahí que a lo mejor en puntos porcentuales no parece tanto, ¿no? Pero sí ya en cantidad de personas es una cantidad importante de personas que ya no están trabajando, que perdieron su trabajo. Y entonces, ¿a dónde se fue esa gente? ¿No? Alguna parte sí fue crecer la parte desocupada, la gente que está buscando trabajo, pero hay gente que no busca trabajo y muchas de esas están dispuestas a trabajar,
pero la gran mayoría no está buscando trabajo porque ha perdido esperanza, no cree que pueda encontrar un trabajo que le satisfaga, vamos a decir, ¿no? que le dé lo que necesita. Entonces es lo que tenemos aquí. La población que no es económicamente activa, pero está disponible para trabajar, pasó del 15 al 22%. ¿no? Ahí es donde está ese gran crecimiento. Hay mucha gente que pues dejó de estar trabajando y ahora está disponible para trabajar, aunque no esté buscando activamente, sí está disponible para trabajar. Y ahí es donde se nota más el impacto, me parece, de esta recesión. Incluso, Eugenio, hemos visto muchas dinámicas de trabajo, no sé si llamarlas informales, ¿no? El crecimiento de estas dinámicas en donde no te ocupas formalmente, pero sí prestas servicios a terceros. Eso está creciendo como una tendencia justamente los últimos meses. Sí, y ahorita tengo también un dato acerca de eso, ¿no? Es un tema importantísimo de la ocupación informal, aunque con la pandemia no ha cambiado tanto, ahorita lo veremos, ¿no? Okay. Pero sí es un tema bien importante, como bien lo dices. Mira, aquí están entonces otra vez varios numeritos, ahorita les diré en dónde nos queremos enfocar un poco más. A ver, por un lado, aquí hay, además de la tasa de desocupación, hay otras dos tasas que nos muestran un poco la gravedad de esto. Está la tasa de desocupación de la que ya hemos hablado, pero si a la tasa de desocupación le agregamos a aquellos que están en ocupación parcial, ¿a qué le llamamos ocupación parcial? Aquellos que trabajan menos de 15 horas a la semana. Okay. Es gente que, pues eso, encontró alguna chambita, alguna cosa que hacer, pero realmente no está empleada como quisiera, ¿no? Algo hace para sobrevivir, digamos, pero no está realmente muy bien empleada. Y esa creció del 8.45 al 10.73, ¿no? De la población. Ahí ya tenemos un indicador importante. Y luego esta tasa de presión general, que son ocupados, además de los desocupados, ocupados que están buscando empleo. Y esto también creció. Entonces, gente que sí está ocupada en algo, pues está buscando otro empleo porque no le alcanza con lo que tiene, ¿no? Y entonces necesita cambiar de empleo, necesita trabajar más horas muchas veces, o un mejor empleo, y están buscando ese empleo, y eso también creció. Y luego lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Es la tasa de subocupación, que esa también está interesantísima, porque esa, si te fijas, se duplicó. ¿No? Esa es el porcentaje de la población que tiene la necesidad y la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que la ocupación actual le permite. Es decir, es gente que está ocupada en algo, pero tanto quiere como puede trabajar más tiempo y no encuentra cómo trabajar más tiempo, ¿no? Necesita ofertar más horas de trabajo y no encuentra ese trabajo, ¿no? Y entonces ahí es donde me parece se ve un efecto importante de esta crisis, ¿no? Si nos fijamos en una tasa de desocupación parece ser un poco menos grave, ¿no? Ya cuando lo complementamos es más interesante. Y al final vemos, pues lo que decías bien, ¿no? La informalidad laboral, que es pues más del 50% de la población, ¿no? Esto no ha cambiado tan recientemente con la pandemia y sus efectos económicos, pero sí es bien importante para nuestro país, ¿no? Porque además típicamente la informalidad laboral tiene una productividad menor que el trabajo formal, y entonces esto pues es muchas veces causa de pobreza, ¿no? De bajo nivel de vida por baja productividad en el sector informal. Totalmente de acuerdo. Muy bien, y ya para cerrar esta parte del empleo, pues ver nada más un poquito la parte del empleo, el llamado empleo formal, ¿no? Aquellos que están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos da otra visión, ¿no? No es todo el empleo. Aquí esta encuesta que hace INEGI pues incluye formal, informal, de todo, ¿no? La gente no hace distinción, llega a una casa, entra, ¿no? Y les pregunta por la situación laboral de la gente en ese hogar, sin hacer distinción más allá de si es formal, informal, etcétera, ¿no? Y lo que vemos aquí también, pues me parece es una situación pues muy negativa, ¿no? Donde pues en 2018 se estaban generando, ¿no? Alrededor de 800,000 empleos anuales, mes a mes. Esto empezó a caer en 2019. Ya lo volveré a decir un poco más adelante, ¿va? Pero
un tema bien importante en México es que la recesión empieza previo a la pandemia, ¿no? No fue cuando empezó el problema de la pandemia, cuando empezó la recesión, sí se agravó muchísimo. Se agudizó. Exactamente, pero la recesión ya la teníamos desde antes, ¿no? Y entonces ya vemos ahí una menor creación de empleo previo a los primeros meses de 2020, y ahí vemos claramente, ¿no?, cómo cae en marzo y luego en abril ya se vuelve negativo, ¿no? Y empiezan a perderse empleos formales hasta un máximo de perder pues, casi cerca de 900,000, ¿no? 800,000 empleos formales anuales, ¿no?, de julio a julio. Y después lo que tenemos es, pues eso, cerramos el año perdiendo 600,000, poquito más de 600,000, ¿no? En promedio del año, digamos, se perdieron 514,000 empleos. Es una cifra muy interesante. Sí, muy grave. Grave. ¿No? Y luego algo interesante es, pues, ¿qué viene para el siguiente año, no? Claro. ¿Qué puede pasar? Aquí lo que cabría esperar es que se empezaran a recuperar empleos formales ya en el siguiente. Desgraciadamente, a lo mejor los primeros meses todavía es negativo, para después volver a lo positivo. Pero tendríamos que ver un cierre importante. Es más, vamos a entender algo que me parece que es pues sencillo, pero importante. Supongamos que cerráramos el año ganando unos 800,000 empleos, ¿no? Diciembre a diciembre, una cosa así. Pues eso sería más o menos recuperar lo que se perdió. O sea, no estaríamos realmente ganando, ¿no? Sería como volver a donde estábamos en términos de empleo formal. Para que esto realmente mostrara recuperación como tal, es decir, creación de nuevos empleos realmente, no recuperar aquellos que se perdieron, tendríamos que ir por arriba de eso. Claro. Lo cual a lo mejor no está tan fácil. Entonces, cuidado, porque puede ser que se vean los números ya como ganancia de empleos, ¿no? Aunque muchas veces será pues simplemente volver a tener los empleos que teníamos previos a esta crisis. Y entonces pues deberíamos de esperar más. No sé si se logre, pero deberíamos empezar a generar empleos más rápidamente, ¿no? Para que esto realmente cuente como recuperación. Claramente estamos sobre una base negativa de pérdida, entonces es ahí en donde tenemos que tener la claridad de lo que tú dices. No porque tengamos crecimiento de empleos versus lo que cerramos al año pasado, es porque estemos en el momento que nos encontrábamos en el 2019. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces esto, pues claro, no es tan complejo ni nada, ¿no? Es algo sencillo, pero que vale la pena llamar la atención, ¿verdad? Y volver a recordar cómo es que está sucediendo todo esto y qué podemos esperar para el siguiente año. Entonces, pues sí, desgraciadamente el empleo sí se ha precarizado, vamos a decir, ¿no? O sea, tiene un elemento pues más de peores condiciones en general, ¿no? Aunque hay mucha gente que sigue ocupada, pero ocupada en trabajos donde está ofertando pocas horas, donde necesita trabajar más, ¿no? Además de que pues ya sabemos que la situación del empleo pues ya no era tan buena previamente, ¿no? Entonces, o que de alguna manera es temporal también, que eso por proyecto o por durante cierto tiempo no es la oferta laboral que normalmente una persona puede aspirar, en donde puedes planear de mediano plazo. Exactamente. Entonces aquí pues me parece que ese es un punto muy importante a considerar, ¿no? Desgraciadamente estamos en una situación en donde pues eso, hay mucha gente, muchas familias que están pasando por un muy mal momento. Para ver acerca de la respuesta, ¿no? Yo quiero mostrarles esta gráfica que encontré en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Me parece muy interesante, donde se ve como porcentaje del Producto Interno Bruto qué está gastando, qué está poniendo extra el gobierno en términos de política fiscal, es decir, gasto público, para ayudar en este momento difícil. Y lo que tenemos aquí es la gráfica para mercados emergentes, países de ingreso medio. Y
y desgraciadamente pues estamos en la cola, ¿no? En este sentido. Aquí vemos al centro el promedio, ¿no? Y la línea más oscura, que es pues eso, justamente el gasto público extra, o dice ingresos que no tiene el gobierno, ¿no? Si hace alguna disminución de impuestos, pues también se vería allí tanto disminuciones de impuestos como aumentos en el gasto. Y vemos que el esfuerzo de México pues es muy pequeño, ¿no? Comparemos, por ejemplo, con otros países de América Latina, ¿no? A la derecha, justo un poquito arriba del promedio de los mercados emergentes está Argentina y Colombia, y luego tenemos a la derecha Chile y a Brasil, ¿no? Como países que están gastando pues cerca del 9% de su PIB simplemente en este gasto extra o menores impuestos para ayudar a la población en este momento tan difícil. Y desgraciadamente pues México casi no está haciendo nada en este sentido. Claro. Y digamos, esto es comparado con los países emergentes, ¿no? En países desarrollados hay unos que están gastando mucho más, ¿no? Han estado gastando mucho más con porcentaje de su propio PIB, que tiende a ser también un Producto Interno Bruto grande. Y esto, pues, digamos, eso es una desgracia porque ya vemos que pues, muchas familias están en una situación muy precaria, muy difícil por temas de empleo, ¿no? Muchas empresas han tenido que cerrar sus puertas, otras pues están en una situación muy difícil. Y pues el gobierno no ha hecho nada al respecto, ¿no? Prácticamente. Algo que también llama la atención porque pues es un gobierno que se llama de izquierda, ¿no? Y yo pues he leído, ¿no? Mucha gente que yo consideraría más del otro extremo, ¿no? Del extremo de la derecha, ¿no? Aquellos neoliberales de los que se habla y demás, que estarían de acuerdo justamente en un momento como este, ¿no? En donde tienes una crisis que viene de un evento totalmente fuera de tu control, en donde sí valdría, ¿no? La pena tal vez gastar en ayudar directamente a las familias o a las empresas para a las empresas, claro. Claro, es que si ya el efecto de la mortandad de las pymes en México es gravísimo, estamos hablando más del 50% en los primeros 2-3 años, con este efecto y luego sin medidas fiscales y con toda la problemática que traemos, más allá de solo el tema económico, creo que esas cifras van a ser duras. Totalmente, ¿no? Entonces, el punto es muchas empresas que a lo mejor con algún tipo de ayuda hubieran no cerrado y hubieran logrado mantener el empleo, ¿no? Un empleo de mejor calidad, pues no lo tienen, ¿no? Muchas familias que están en problemas pudieran haber recibido a lo mejor un ingreso por algunos meses, ¿no? Hay países en el mundo que directamente le están dando, es un cheque, una transferencia directa a su población. Y esto puede ser muy agradecido, ¿no? Algo que puede ayudar mucho a la situación en algún momento y desgraciadamente pues no se tuvo, ¿no? Claro. Relacionado con esto, ¿no? O sea, ¿cuál sería el problema de aumentar ahorita el gasto? Pues el tema del déficit, ¿no? También se entiende que México no está a lo mejor en la mejor situación fiscal, pero también ahí podríamos comparar con Brasil, ¿no? Brasil que está gastando 9% de su Producto Interno Bruto en ayudar a su población, tampoco es que tenga una situación fiscal envidiable, ¿no? Y parece que en este momento se puede, ¿no? Se puede lograr siempre y cuando sea algo de una sola vez, claro. Que no se quede ese gasto para siempre. Entonces, solo para cerrar esta parte fiscal, pues ver que en México, ¿no? A pesar de esto, tampoco es que estemos en el gran momento fiscal, ¿no? La deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, pues ha estado creciendo, ¿no? Creció mucho durante el sexenio previo. Hacia el final del sexenio previo, un poco me parece por presión de las calificadoras internacionales, se logró como detener este crecimiento de la deuda, que se mantuvo más o menos y al final, si vemos aquí de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, ha vuelto a crecer el total de deuda como porcentaje del PIB. No tanto porque haya crecido la deuda, porque como vimos el gobierno parece que no hizo mucho, ¿no? Aunque sí los ingresos en una recesión se disminuyen normalmente, aunque aquí no ha sucedido tan claramente esto por diversas razones, ¿no? No quiero entrar muy a detalle en la parte fiscal,
Lo que sí es interesante es pues que sí creció la deuda como porcentaje del PIB, un poco más por la caída del PIB, ¿no? Claro. Más que por el aumento de la deuda, pero de cualquier forma sí nuestra capacidad de pago es menor por esta razón. Entonces, bueno, pues parece que la parte fiscal no va tan bien. Ahora, quisiera yo hablar un poquito de la parte de la política monetaria, sobre todo qué esperar, más que lo que se ha hecho, qué esperar este año, porque es un año muy interesante, porque es un año de un cierto cambio importante. Claro. A ver, aquí está, ¿no? Parte de la Junta de Gobierno de Banco de México. Aquí están encargados de tomar las decisiones de política monetaria. Es una junta de gobierno formada de 5 personas. Aquí muestro 3, que son aquellos con un poco más de experiencia, ¿no? Aquellos que estaban previos al inicio de este sexenio. Alejandro Díaz de León, que es el gobernador del Banco Central, ¿no? Y como subgobernador es Javier Guzmán, que tenía mucha experiencia, y Irene Espinosa. Pero Javier Guzmán se acabó su periodo justamente en diciembre de 2020, ¿no? Entonces lo borraremos del mapa, ¿no? Una persona con mucha experiencia, muy interesante. Y ese sacarlo a él de este junta de gobierno tiene una implicación interesante, porque tenemos aquí al gobernador Alejandro Díaz de León, a Irene Espinosa, que están aquí desde pues, antes de que empezara este sexenio. Este sexenio, claro. Miembros de la Junta de Gobierno son gente que entró en este sexenio, gente que propuso el presidente López Obrador y que fueron ratificados por el Senado en su momento. Entonces tenemos a Jonathan Heath, a Gerardo Esquivel y ahora a Galia Borja, que acaba de entrar, ¿no? Acaba de ser pues ya propuesta por López Obrador, etcétera. Y entonces es un cambio de balance en un sentido, ¿verdad? Ahora tenemos de los 5 miembros de la Junta de Gobierno, aquellos que toman las decisiones de la banca central, ahora tenemos aquí a 3 que fueron propuestos por el presidente actual, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Esto es un poco común, vamos a decir, ¿no? Que haya sucedido así, pero por diferentes razones se ha dado, ¿no? Y entonces es un poco una prueba interesante, ¿no? Porque ahora tenemos una junta de gobierno donde la mayoría ha sido propuesta por el presidente actual, y entonces lo que sucede este año con la inflación, que eso, entrando uno a Banco de México, lo primero que ve ahí, ¿no? Es que el principal objetivo del Banco Central es mantener una inflación baja y estable. Me parece que es muy claro. Entonces lo que sucede este año con la inflación pues tendrá que ver con cómo reacciona la Junta de Gobierno a una nueva configuración de esta Junta de Gobierno. Y entonces habrá que ver cómo cerró la inflación y qué podemos esperar para el año. Este es el cierre de la inflación. La línea esa verde oscura es la inflación, que cerró en 3.15. Muy bien, muy bien. El objetivo del Banco Central es una inflación del 3, con un rango de variación de más o menos un punto porcentual. Es decir, si está entre 2 y 4%, está perfecto. Está ¿no? bien. Está en el rango aceptable para el Banco Central. Y quedó en 3.15, lo cual fue muy bueno. Muy bueno. Aunque vemos ahí otras medidas de inflación, ¿no? Esta inflación subyacente, que es aquella con la que más control tiene el Banco Central, y la no subyacente, que es pues ciertos bienes y servicios que se mueven de una forma a veces lejana a la lógica de otros bienes. Por ejemplo, muy claramente las frutas y verduras. Claro. Hay una buena cosecha, un día de limón, ¿no? Y entonces baja el precio del limón, y también hemos visto que de un día para otro se puede duplicar el precio del limón porque no hay una buena cosecha, lo que sea, ¿no? Por algún problema de cualquier tipo, y como ese muchos otros, ¿no? Y entonces por eso se separa y se pone una inflación no subyacente, porque ahí se ve que eso es la parte que no controla el Banco Central, ¿no? La parte que más controla cerró en un 3.8, un poco más cercano al límite. A ver, si entramos un poquito al detalle. Sí quiero entrar al detalle porque también eso depende un poco el reto al que se enfrenta este año el Banco Central, y que habrá que ver cómo responde a él. Es pues aquí, ¿no? Separar la inflación en varios componentes que tiene. Entonces tenemos, por ejemplo, energéticos. Tienen una caída en diciembre, ¿no? Ayudaron a bajar la inflación, la caída de los energéticos.
Claro. También pasó esto en abril, que bajó mucho la inflación por la caída de los energéticos. Creo que en 2021 esto ya no se dará tanto, ¿no? O sea, la pandemia global hizo que bajara el precio del petróleo, no hubo menos demanda global por energéticos. Si empezamos a recuperarnos en el mundo, ¿no? Que es a lo donde vamos ahora, este efecto a lo mejor será el contrario, ¿no? Claro. En lugar de que ayude hacia abajo, nos juega hacia arriba, claro, por supuesto. Ahí hay un punto a considerar. Otro importante es los servicios tuvieron finalmente una variación anual muy baja de 1.95%. Pero porque muchos servicios han sido particularmente, digamos, afectados por la pandemia, ¿no? Los servicios. Es definitivo. ¿No? Muchos de los restaurantes, ¿no? Obviamente. Claro. Muchos servicios obviamente no han subido sus precios porque además no tienen demanda, ¿no? Claro. Oye, si se recupera este año la demanda de algunos de estos, empezaremos a ver presión sobre esta parte. Claro. En cambio, la parte de mercancías está muy por encima del, digamos, interesante efecto, claro. Entonces, si las mercancías siguen con esta tendencia, pero servicios empiezan a tener crecer, una tendencia diferente o energéticos, sí podemos ver muy probablemente que la inflación se empieza a ir. Yo creo que en abril veremos algo de esto, porque en abril fue donde empezaron a caer los energéticos de forma importante. Muy probablemente para abril ya la inflación otra vez esté por arriba de 4, y entonces vendrá la prueba de fuego para esta nueva configuración de la Junta de Gobierno del Banco Central, donde veremos dónde están sus prioridades, ¿no? Donde en la parte de la inflación y el Banco Central, ¿no? O una parte más en el crecimiento, que pues esperemos que no, que realmente le dé prioridad a la parte de la inflación, a ver dónde cierra, pero es un año interesante en ese sentido, y quería llamar la atención de esto. Hay un riesgo, yo creo, de que la inflación se empiece a ir. A ir hacia arriba, y habrá que ver qué tanto vemos una respuesta de la Junta de Gobierno en este sentido, ¿no? Como pues, un posible riesgo, ¿no? de este año. Y bueno, pues ahora sí quisiera ya entrar a la parte del crecimiento económico, ¿no? La recesión como tal. Y ya hemos hablado algo de esto, pero pues para ponerlo también en perspectiva, ¿no? ¿Dónde estamos hoy y hacia dónde nos vamos a mover? Lo que estamos viendo es aquí el crecimiento anual del Producto Interno Bruto, pero trimestre a trimestre. Y vemos aquí el trimestre peor de las últimas 3 crisis que hemos vivido. Entonces vemos una caída del 18%, de 2020, que es mucho mayor que aquellas crisis del 2009, 95 en términos de crecimiento. Entonces, esta ya se ha dicho, ¿no? Es la caída más pronunciada anual del PIB. La estimación preliminar de INEGI puede cambiar un poquito, ¿no? Pero la estimación ya preliminar que nos dio INEGI fue de 8.3% en cifras originales. Y pues eso es la más grande que ha habido desde el 1932, que cayó un poquito más de 14% la economía, ¿no? Después de aquella la crisis del 29 y épocas muy difíciles. Ahora tenemos pues la peor recesión en ese sentido. Claro. Términos de crecimiento, de producción, ¿verdad? De consumo, aunque no necesariamente la peor en todos los sentidos, ¿verdad? O sea, cada una de estas crisis tenía pues una razón diferente, ¿no? Aquí, si bien la caída de la producción fue muy grande, claro, en otras crisis hemos tenido devaluaciones muy fuertes, hemos tenido crecimiento en la inflación muy grande, claro, deuda, crisis de balanzas de pagos, digamos, aderezado con muchas otras cuestiones, ¿no? Que muchas veces sería mucho más difícil, ¿no? En 95, después de la devaluación, del aumento de la inflación, cuando las tasas de interés de repente se van, ¿no? En algún momento incluso más de 100% y se hacen impagables los créditos, etcétera, pues eso implica una dificultad muy particular y muy especial. Digamos, no quisiera detenerme en todo el detalle en este sentido, pero por poner otra gráfica que muestra algo de esto, ¿no? La de la inflación. Claro. En este año, pues cerramos, decíamos, la inflación en 3.15. Nada, perfectamente bien, ¿no? A pesar del problema. En cambio, pues en el 80, la inflación se fue al
100%, ¿no? En el 85, después del 85, 86 al 160, después del 95 al 52%. Entonces, claro, ¿no? En la parte de crecimiento sí es la peor, no necesariamente en todos sentidos es la peor. Claro. Y aquí, como bien dices, la dinámica es otra. Totalmente, ¿no? Claro. Y aquí hay mucha gente que habrá vivido diferente cada una de estas situaciones, ¿no? Para algunas personas, para algunas familias sí será esta la peor crisis que hayan vivido, para otras no. Yo recordaría para mi caso particular, la del 95 ha sido la que yo he sentido con más fuerza. Más fuerza, claro. Cada quien dependiendo del sector en el que está. Porque incluso hay sectores en donde vimos crecimiento. Y en lugar de ser la baja más importante, al contrario, puede ser la temporada o el crecimiento más grande que tuvieron. Hay contrastes importantísimos. Impresionantes, por industria. Sí, ¿no? Un productor de aguacate o de berries a lo mejor le está yendo muy bien, ¿no? Claro. Un restaurantero muy mal. Claro, ¿no? Habrá que ver, cada sector es bien diferente. Claro. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, esto para contextualizar un poquito, pero también hay otra forma de verlo, ¿no? En términos, si volvemos estrictamente a la parte de la producción, del crecimiento, podemos verlo pues en una perspectiva otra vez histórica amplia. Lo que veíamos es, aquí vemos una gráfica desde 1900, ¿no? Del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces sí vemos que, claro, la recesión más grave es la del 32. Pero algo que quisiera llamar la atención, aquí no está la última crisis, es que a caídas muy fuertes de la producción le siguen también crecimientos altos, ¿no? Claro. A la caída de 1932 del 14 le siguió un crecimiento del 11 y después uno del 6. Esto es muy común porque ese crecimiento no es realmente crecimiento, es como lo que comentábamos del empleo. Como lo que hablábamos de la inflación, claro. De la pérdida de empleo, perdón, sí. Exacto, ¿no? O sea, es recuperar lo que tenías previo a la crisis. Ahora aquí te recuperas a lo que tenías previo a la caída del 32 en 2 años. Y eso pasa en muchas otras ocasiones, ¿no? En 82 la caída es fuerte, pero el crecimiento al siguiente año también es muy alto, ¿no? Que no es, otra vez, no es realmente crecimiento, es recuperar, ¿no? El terreno perdido, si quieres. Pero es lo que cabría esperar, ¿no? Después de una caída muy fuerte, que crezca también de una forma fuerte. Ahora, desgraciadamente, ¿no? Y lo veremos ahorita que muestre los pronósticos que se tienen. A una caída del 8.3 se espera un crecimiento del 4, ¿no? Al menos, claro. Claro, pero este crecimiento entonces es muy insuficiente para recuperar lo que perdiste, ¿no? Desgraciadamente ahora la recuperación, cuando menos a nivel de pronósticos de lo que se esperan los especialistas, es una recuperación muy lenta comparada con otras. Entonces vamos a contextualizar nada más esta parte para entrar a cómo viene la recuperación. Por un lado está el tiempo de recuperación, esto que decíamos, ¿no? En el 32 cayó la economía 14%, al 33 creció 11 y luego 6,7, y entonces en 34 ya tenías un crecimiento acumulado otra vez positivo, ¿no? Que quiere decir, después de caer 14,8, a la hora que creces 11 ya solo estás 5.4% por debajo del 31, y en 1934 ya superaste otra vez al nivel que tenías en 1961. En 2 años después del inicio de la crisis, digamos que ya te recuperaste, ¿no? Para la crisis del 82, las crisis del 86, pues tardas un poco más, unos 3 años en recuperarte. Y luego tenemos la crisis del 95, fue muy profunda, muy difícil, pero la recuperación fue muy rápida. En un solo año ya estabas, ¿no? En 96 ya estabas en el nivel del 94. Para 2002, bueno, 2001, ¿no? Aquella, cuando eras .com y todo aquello, ¿no? Y 2009, la crisis financiera, toma 2 años recuperarse. Ahora, ¿qué pasa en este año? Este 8.3 de 2020 es la caída estimada por INEGI, ¿no? En esta parte preliminar. Y lo que tenemos hacia adelante son pronósticos que en enero de este 2021 revisa sus pronósticos y nos muestra estos estimados de crecimiento.
si creemos como espera el Fondo Monetario Internacional, tardaríamos 3 años. Después de 2019, que empieza realmente la crisis, veamos que la recesión empieza antes de la pandemia, ¿no? Tendríamos 2020, 2021, 2022, 2020, hasta 2023, 1, 2, 3, 4 años. 4 años para recuperarnos. Esta puede ser la recesión más larga en todo este periodo. Claro. Desgraciadamente, en ese sentido, estamos en una situación pues muy difícil. Compleja. Porque tardaremos en recuperar el nivel de producción, de consumo que teníamos en 2018, a cierre de 2018, hasta 2023. Claro. Prácticamente un sexenio perdido en términos del crecimiento. Entonces, aquí ya vemos una parte de la dificultad para salir, ¿no? Y que tiene que ver un poco con que ya estábamos en recesión previa, y entonces el volver a una normalidad es una normalidad en donde las cosas no estaban bien ya desde antes. Claro. Y eso me parece que es lo que está detrás de estas expectativas. Eso y otras cuestiones como lo que ya decíamos, ¿no? Que por ejemplo la política fiscal pues no ha ayudado en nada, por ejemplo, o prácticamente nada a que nos recuperemos de esta recesión. Entonces, si bien, como decíamos, las crisis tienen pues muchas cuestiones interesantes a considerar, ¿no? No es solo el crecimiento, sino hay otros elementos y afortunadamente esta recesión pues básicamente no tiene algunos otros problemas de devaluación o inflación o deuda como otros, pero sí podemos esperar, parece, que el tiempo de recuperación sea el más largo. Más largo. Ahora, si en lugar de considerar los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Consideráramos, por ejemplo, los pronósticos de la encuesta que hace el Banco de México a los especialistas en economía del sector privado, esto todavía toma más tiempo, ¿no? Los del Fondo Monetario Internacional son más un poco positivos. Exacto. ¿No? Banco de México, la encuesta de Banco de México espera en promedio, ¿no? En promedio esperan un crecimiento del 3.74 para 2021, mientras 3.74. Que el Fondo Monetario Internacional espera 4.3. Se va un par de años más, al menos. Pues un año más, ¿no? Claro. Parece, porque además si te fijas en 2023, es apenas recuperar, ¿no? Apenas a como estábamos creciendo ya con recesión. Exacto. Claro. Bueno, al nivel justo previo de la recesión. Previo, ¿no? De la recesión, claro. 2018, exactamente. Claro. Entonces, pues sí, ¿no? Por ese lado, pues las cosas no se ven tan bien. Luego está la comparación internacional. Pero aquí otra vez se ven demasiados numeritos, ¿no? Pero vamos a ver lo que pasa en México. Otra vez, son los mismos pronósticos que tiene el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Una caída del 8,5 para 2020, un pronóstico de 2021 para 2021 de 4.3, 2022 2,5, lo cual nos haría tener un crecimiento acumulado 2020 y 2021, los 2 años, ¿no? Sería entonces una caída del 4.6, es decir, estaríamos 4.6% por debajo del cierre de 2019, ¿no? Aquí estamos tomando como referencia 2019. Y en 2022 estaríamos 2.2% por debajo de 2019. Entonces quiere decir que en 2022, como ya lo habíamos visto, no nos hemos recuperado, seguimos por debajo del nivel previo. Y esto pasa, pues no para todos los países, ¿verdad? Aquí estamos mostrando una muestra de países. Lo que vemos son algunos de una muestra más grande de países que tiene el Fondo Monetario, que representa el 83% del PIB mundial. Ok. Y digamos, de todos esos países, pues los únicos que están como México o peor son Argentina, ¿no? Italia, Sudáfrica y México. Son los 4 países que peor estarán en 2022 con respecto a 2019. Tenemos a España y a Reino Unido también con abajo de donde estaban en 2019, un poco menos mal que México. Pero ya, como verán, la gran mayoría de los países, ¿no? Tiene crecimientos en 2022 con respecto a la situación de 2019, ¿no? Ya están plenamente recuperados la gran mayoría de los países.
Y entonces, en comparación internacional, parece que también a México pues no queda muy bien, le va a ir muy bien en este sentido. Ahora, ya dijimos un poco las malas noticias, ¿no? Intentemos ver cómo puede ser esta recuperación, porque la recuperación también, como bien lo decías, depende mucho del sector en el que se está. Y entonces, al ser diferente por sector y en otros sentidos, va a abrir abriendo oportunidades. Claro. En cada momento va a haber una oportunidad diferente, porque hay un dinamismo diferente entre sectores, ¿no? Entonces quisiera yo entrar un poco a esa parte. Solo antes, para cerrar esta pues, racha un poco de malas noticias, ¿no? Mostrar los efectos que se esperan de la pandemia en la pobreza. Okay. Estos son efectos que se calcularon el año pasado por diferentes instituciones, ¿no? Coneval, la Universidad Nacional, CEPAL. Y entonces ahí vemos lo que se espera en términos de aumento. Claro, esto puede hacer que cambie, ¿verdad? Sobre todo con ya los datos al cierre de 2020, que eso se hizo previo a. Pero de cualquier manera, ¿no? Aunque son cifras en general de mediados del año previo, nos da una muy buena idea de por dónde puede estar. Y entonces esta es una recopilación que hizo Gerardo Esquivel, uno de los subgobernadores del Banco de México, ¿no? En algún momento, de diferentes estimaciones. Y lo que vemos aquí es en términos de millones de personas. Entonces podemos ver un aumento en la pobreza, pues que va de 9 millones de personas, ¿no? De 8.9 a 9.8. ¿No? Eso es la estimación. 1 millón de personas. ¿No? Que da cierto rango con Coneval, pero claro. Fíjate la pobreza extrema, que es un indicador particularmente grave. Pues mira, el optimista ahí es 6 millones de personas más en condición de pobreza extrema, lo cual pues ya es un drama. Claro. Pero pues hay estimación que te puede llevar hasta 16.6, ¿no? 16.500.000 personas más en condición de pobreza extrema, ¿no? Entre 6 y 16, un poquito más de 16 millones. Entonces, pues estamos frente a un drama, ¿no? Una situación muy difícil en términos de lo que está viviendo la gente más desfavorecida. Claro. Ahora, este año, pues, empezaremos a ver ya una recuperación más en forma. ¿Y esto de qué depende? ¿De qué depende la recuperación? Pues, en parte, muchas cuestiones. Yo aquí lo que estoy poniendo es, pues, este tema de la vacunación, ¿no? ¿Qué tan rápido logremos vacunar a la población? Pues también va de eso depender qué tan rápido va a ser la recuperación, ¿no? Claro. Porque una parte importante de lo que estamos viviendo es debido a la pandemia y entonces, pues, necesitamos disminuir los contagios para que esto mejore, ¿no? Entonces, pues lo que vemos es aquí algunos países que van muy avanzados, ¿no? Israel lleva mucho más del 50% de su población ya vacunada. ¡Qué barbaridad! Y aquí vemos, pues, diferencias importantes entre países, ¿no? Si quitamos aquellos que están hasta arriba, para ver un poco más de detalle, pues lo que encontramos es aquí que estos que estaban abajo y que parecían que estaban como todos iguales, ¿no? También hay una diferencia importante, ¿no? Claro. Italia ya va, pues, cercano al 4% de su población, ¿no? O Alemania, Francia y China están alrededor del 2%, ¿no? Y México, pues, tiene el 0.5% de su población vacunada a inicios de febrero, ¿no? El 1 de febrero. Entonces, pues, nos estamos quedando un poco atrás. Atrás, claro. ¿Esto qué implicaciones tiene? Ya para ver qué forma va a tener la recuperación. Oye, pues que algunos sectores se van a recuperar antes que otros y que algunos países se van a recuperar antes que otros. Empecemos por la parte de los sectores. Y también, un tema que me parece bien interesante es que probablemente para algunos sectores que han sido muy afectados por la crisis, la demanda se recupera antes que la oferta. Ok. ¿Por qué? Porque la oferta ha sufrido un daño que no se recupera tan rápidamente, ¿no? Cuando cierra una empresa, esa empresa no vuelve a abrir, abrirá otra o no vuelve a abrir tan pronto. Y aquí lo que tenemos son algunos datitos, ¿no? De
desarrollos que pudiéramos tener, ¿no? De algunos sectores. Entonces, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la educación en empresas de educación privada, ¿no? Escuelas privadas, pues están en riesgo de quiebra muchas, y muchas ya cerraron sus puertas. Claro. La industria restaurantera pues está en una situación muy grave. Muy grave. Restaurantes que han cerrado sus puertas también. Otras empresas de servicios, las aerolíneas, que han perdido pues el 26% de su flota. Entonces, cuando se recupere la demanda, ¿no? El día que por fin logremos ver que empiezan a reducirse los contagios y la gente salga, quiere ir al restaurante, vamos a ponerse, por ejemplo, ahora con un poco más de confianza, pues va a haber menos restaurantes a los cuales ir. Claro. La demanda se va a recuperar un día y la oferta no va a estar tan fácil allí. Lo cual, pues también abre ciertas oportunidades. Claro. Oportunidades interesantes porque, pues, aquellos que hayan logrado sobrevivir y que logren de alguna manera adaptarse. Exactamente. Pues verán que hay oportunidades importantísimas. Y es que se recupera, siendo que a lo mejor tu competidor ya no está ahí. Claro. Y es que, ¿sabes? También hay otro fenómeno, Eugenio, que es justamente esta transformación de los modelos de negocio, que viene justamente con esta problemática. Claro, ¿no? Exactamente. Y que eso no lo hemos medido. No, pero es interesantísimo porque también algunas formas de consumo han cambiado, ¿no? Claro. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado por primera vez algún tipo de bien en esta pandemia, ¿no? Que no lo habíamos comprado nunca y ahora lo probamos y a lo mejor lo seguimos haciendo, ¿no? Claro. Unos serán que seguirán haciendo el súper por internet, ¿no? Pero algunos otros, pues es que nunca se te había ocurrido comprar y ahora a lo mejor lo estás haciendo de una forma diferente y a lo mejor muchas de esas cosas quedan allí y eso abre oportunidades interesantes. Claro. Interesantes para muchos negocios de cambiar su forma de venta, de cambiar la forma en la que están haciendo negocio, de reinventarse. A mí me parece que este es un año interesantísimo porque de están transformar industrias cosas al mismo tiempo. Claro. Transformar industrias o que se creen industrias nuevas, que en este momento ni siquiera tenemos visualizado que pueda suceder algo así, ¿no? Sí, algunas ya están cambiando, otras estarán cambiando más adelante durante este año. Oye, ¿qué estará cambiando y cómo aprovechamos esa oportunidad? ¿No? Porque empezarán a cambiar los patrones de consumo, empezará a recuperarse el consumo, etcétera, y eso va abriendo oportunidades por todos lados, ¿no? Oportunidades de ampliarse, oportunidades de integrarse verticalmente en algún sentido o en otro, nuevas formas de venta, ¿no? Incluso entrar a negocios nuevos, ¿no? Aquellos que porque se abren espacios. Entonces me parece que para aquel o aquella que lo sepa ver, ¿no? Este es un momento también de grandes oportunidades, ¿eh? Este va a ser un año de grandes oportunidades para quien estén en situación de aprovecharla, ¿verdad? Desgraciadamente, para muchos hogares, pues será simplemente una oportunidad de recuperarse de un grave problema, ¿no? Pero para otros a lo mejor también es encontrar nuevas formas de hacer negocio, nuevos lugares donde trabajar, donde desarrollarse. Entonces será un año interesante en ese sentido y habrá que estar preparado. Claro. Y luego, pues, eso decíamos en la oferta y la demanda y un desbalance, ¿no? Para cerrar, ¿no? También esto que algunos sectores se van a recuperar antes que otros. Y algunos países se van a recuperar antes o mucho antes que otros. Ya veíamos esa diferencia, ¿no? En las tasas de vacunación. Eso va a hacer que las tasas de contagio también vayan a empezar a disminuir muy rápidamente en algunos países. Para nosotros que tenemos esta relación tan cercana con Estados Unidos, ya veíamos que Estados Unidos está vacunando mucho más rápido a su población que México. Claro. Y muy probablemente se recupere antes. Eso hará que, pues, el sector exportador de México se recupere antes que otro sector. Que haya oportunidades importantes en el sector exportador. Pero también presiones sobre el tipo de cambio probablemente. Puede también haber momentos en los que, pues, haya muchos capitales yendo hacia economías desarrolladas que empiecen a desarrollarse o a recuperarse antes que otras, y esto pues va a tener un impacto probablemente en el tipo de cambio, ¿no? Y presión sobre la inflación, ¿no? Oye, cuando
queramos volver, ¿no? O vuelva la demanda a donde estaba, pero si la oferta no está allí o no está tan clara, ¿no? En algunos sectores va a haber presiones importantes sobre los precios. Como ya mencionábamos antes, una prueba importante para el Banco de México. Entonces, pues aquí está un poco más el panorama que yo veo, ¿no? O sea, donde hay importantes desbalances, cambios importantes en el momento en el que los contagios empiecen a caer rápidamente, lo que vamos a ver es que pues la demanda se puede recuperar muy rápidamente, ¿no? De un día para otro podemos ver recuperaciones en la demanda, no necesariamente así en la oferta, no necesariamente en todos los sectores, y habrá sectores que empiecen a moverse antes, ¿no? Y habrá que tener, pues me parece que esta idea hacia el final de por dónde vienen estos cambios, porque se irán dando constantemente, ¿no? Si bien 2020 fue un año totalmente atípico en lo económico, 2021 también lo será, pero en un sentido diferente. Y eso habrá que considerarlo y tenerlo en consideración, ¿no? Hablábamos de las presiones sobre el tipo de cambio, aquí no me quiero detener mucho, ¿no? Pero puede haber algunas interesantes por esa recuperación que pueda tener primero Estados Unidos que México, por ejemplo. Y, a ver, un par de... para cerrar, ¿no? ¿Sobre qué temas quisiera llamar la atención, ¿no? Pues que esta es de alguna manera la peor recesión en algunos sentidos, en otros no, como decíamos claramente, ¿no? Pero en varios sentidos, sobre todo en la profundidad de la caída. Claro. Por un lado, en la duración de la caída, tanto a nivel histórico como en comparación internacional, pues esta es una recesión pues bastante grave, ¿no? En un sentido. Pero por otro lado, pues tenemos una recuperación que empezará, ¿no? Ya ha empezado de cierta manera, ¿no? Que se irá dando y que se dará de forma repentina en cuanto empecemos a ver esta caída en los contagios. ¿Cuándo será? Pues hay incertidumbre al respecto, ¿no? No sabemos qué tan rápido se va a vacunar la población, etcétera, pero se dará en algún momento del año, se dará de forma repentina, una recuperación de la demanda en algunos sectores que no estén, ¿no? En algunos antes, ¿no? En el sector exportador será antes, en los servicios nacionales pues tardará más tiempo, etcétera, pero se irá dando esta recuperación y ese desbalance abre oportunidades interesantes, ¿no? Y lo que decías me parece atinadísimo, es también pues que está cambiando más cosas, ¿no? O sea, no solo vamos a regresar a donde estábamos. O sea, hay cosas que llegaron para quedarse de cambios, ¿no? De patrones de consumo, de algunos cambios en la oferta también. Y eso abre oportunidades también muy interesantes, ¿no? Ese es el momento de entrar a muchos sectores, de ampliarse en muchos sentidos. Y eso también me parece que es muy interesante, ¿no? Como este cambio en la recuperación, esta forma en la que se va a ir dando de una forma desequilibrada, si quieres, y pues abrirá oportunidades para quien esté ahí, ¿no? Allí, claro. Para tomarlas. Y creo que eso pues, es lo que más me gustaría que nos quedáramos, ¿no? Ir tomando, digamos, en consideración este tipo de cosas de las que hemos hablado, porque pues habría que adelantarse un poco. Claro, ¿no? Claro. Adelantarse a lo que viene para aprovechar estas oportunidades, claro. No esperar a que ya se den los cambios, sino de cierta forma provocar los cambios y estar ahí previamente para que las podamos aprovechar de la mejor forma. Totalmente de acuerdo, Eugenio. Y fíjate que hablando de estos temas, yo creo que esta información, el estar conscientes como sector empresarial de esta información, nos permite abordar varios escenarios y en ese tener pues no solamente la información, sino qué hacer con ella, ¿no? Porque en términos económicos es muy claro que estamos viendo indicadores que no habíamos visto antes y que desde 1930-31 pues es la peor recesión que hemos tenido y que nos vamos a tardar entre 3 y 4 años en recuperarnos. Pero yo pondría también sobre la mesa estas como ser muy claros en cómo empresarios, qué está cambiando. El futuro del trabajo es un tema
impresionante que a lo mejor hasta una conversación sola podemos hablar sobre esto, qué se está transformando, cómo vienen las tendencias del futuro del trabajo. Esto de las estrategias de océano azul para diferentes industrias es un tema que podemos tomar como base hablando desde entendiendo los indicadores económicos. ¿Qué más? La transformación del sector inmobiliario, del sector industrial, del de servicios, la educación. Es que es un momento complejo, pero como tú bien decías, entendiendo esta información nos permite abordar escenarios en donde se puedan tomar decisiones interesantes, en donde la estrategia que estemos planteando para nuestras empresas se pueda subir en la ola de esa transformación de nuestra industria o de otra, y de alguna manera desde ahí pues hacer una realidad con nuestras empresas diferente a los números que estamos viendo. Sí, lo has dicho muy bien. Es interesantísimo cómo hay que considerar muchos cambios. O sea, depende de cada persona, ¿verdad? De cada empresa, de cada sector. O sea, aquí hemos dado un punto de vista pues general, ¿no? Para cada sector va a ser diferente, ¿no? ¿Cómo te va a afectar ese cambio en las formas de trabajo? Oye, depende de dónde estás, va a ser una oportunidad muy diferente o un riesgo muy diferente. Y habría que hacer ese ejercicio de reflexión, ¿no? A mí en particular, ¿cómo me va a afectar esto? Porque muchas cosas se pueden ver como pues algo malo o positivo, ¿no? En muchos sentidos. Vamos a decir, algunos de tus clientes a los que les vendías, a lo mejor ya no están allí, ¿no? Desgraciadamente. Oye, qué mal. Oye, ¿no será que puede ser una oportunidad para llegar directamente al consumidor final? Para tomar ese lugar de alguna manera. No sé, ¿eh? O sea, te puede ver de diferentes formas y dependerá de cada uno, pues hacer esta reflexión para llevar estas tendencias que están muy claras allí al mayor beneficio de cada una de las empresas, de las organizaciones o de las familias, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Habrá que tener en la mente todos estos grandes cambios que estamos viendo. Algunos empezaron antes de la pandemia, pero otros se han acelerado y hay otros que se han dado como consecuencia de la pandemia, y algunas cosas regresarán a la normalidad y otras no. Claro. Otras se quedarán así. Claro. Y eso es lo interesante de este momento. Yo me atrevo a decir, Eugenio, que la principal responsabilidad de los empresarios en este momento es esa. Es estar conscientes de hacia dónde se está moviendo tu industria y conocer la información económica, y en función de eso abordar escenarios que sí, claro, son escenarios complejos, porque de alguna manera va a propiciar a que exista o continuidad de tu compañía o transformación de la misma. Abrámonos a posibilidades, ¿no? Exacto. A ver, hay mucha incertidumbre, claro, pero pues lo que tenemos que hacer es plantear escenarios, como bien lo dices, y que nos permitan, pues también por la incertidumbre implica oportunidad. Claro. Entonces, pues que lo veamos por el lado positivo y creo que también estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hay una responsabilidad del empresario. O sea, si algo tiene que hacer el empresario muchas veces es pues, trabajar con la incertidumbre para sacar lo mejor de cada una de las organizaciones y lograr los mejores resultados, ¿no? Dependemos de los empresarios y de las empresarias de una forma importantísima en este punto, ¿no? Hay una responsabilidad muy importante que se tiene en ese sentido. Y justo en ese sentido, Eugenio, como para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le harías a los empresarios? Siempre cuando hablamos de información económica, no todos la comprenden, y por eso es que este tema para nosotros era fundamental que fuera el primero que abordáramos para arrancar el año, porque parece que no, pero el hablar en términos económicos de una manera
lo voy a decir así, jovial, que pueda ser entendida, que no tenga términos incluso, como llaman, económicos para no economistas, que lo puedas ver en tu día a día. Nos hemos encontrado que los empresarios o los dueños de pymes no dominan esta información. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué les recomiendas para que hacia adelante puedan, pues, seguir la evolución de la economía y con eso plantear sus escenarios y de ahí tomar decisiones? Sí, claro. Yo creo que lo que hemos visto hoy es una guía de cierta manera, ¿no? Claro. De algunos indicadores que son particularmente importantes, ¿no? Habría que tal vez hacer ese brinco, ¿no? De decir, oye, la inflación, ¿no? O un indicador así, después cómo afecta a mi empresa. Claro. Pero creo que si se hace, o sea, se irá actualizando la información que hemos presentado hoy. Irán habiendo cambios. Si algo también está muy claro es también para aquellos que somos expertos en economía, ¿no? La situación es particularmente compleja hoy, ¿verdad? Porque estamos ante tiempos muy poco comunes, llamarlo así. Y entonces la información que estamos presentando hoy, pues muy probablemente vaya cambiando muy rápidamente. Pero aquí digamos que ya sabemos cuáles son los temas en los que habría que irse fijando, ¿no? Claro. Cuáles son los temas importantes a ir considerando. Y entonces ahí el tema de abordar escenarios se vuelve fundamental. Por supuesto. En el camino los vas ajustando, pero no es lo mismo tomar decisiones sin tener de principio un escenario visualizado. Que ir viendo cómo las cosas van surgiendo, sobre todo en un año como este, ¿no? Platícanos un poco, porque hablábamos antes de empezar esta sesión y para todos, que, bueno, Eugenio, él es director de la licenciatura de Economía de la Universidad Panamericana y sabemos que la UP está estrenando o va a estrenar una nueva sede que además ya la vimos y Dios mío, es una hermosura. Platícanos un poco de eso y de la licenciatura. Sí, bueno, pues como platicábamos, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos en la Universidad Panamericana porque pues ya es una realidad, ¿no? El proyecto que se planteó hace unos años de tener un nuevo campus en Bosque Real, que el proyecto implica que esto sea la universidad privada más grande de Latinoamérica, ¿no? Es un proyecto magnánimo, un proyecto interesantísimo, ¿no? En donde pues se tendrán un grupo de servicios muy importantes, ¿no? Que fortalecerán mucho a la educación superior en este país, que nos permitirán dar una educación pues de excelencia. Claro. Y a ver, pues el primer edificio ya está ahí, y no estamos ahí por la pandemia, ¿verdad? Porque no nos permite ahorita el semáforo. Pero también me da mucho gusto que economía es una de las primeras carreras que se mueve ahí, ¿no? Entonces, en cuanto nos dé luz verde, cuando empecemos a disminuir estos contagios, nos sintamos seguros de poder volver a lo presencial, economía se empezará a enseñar en el nuevo campus, en este nuevo campus que se le va a llamar Ciudad UP. Y que pues eso es un proyecto que nos tiene muy ilusionados y como nos vamos a mover o somos de las primeras carreras en movernos, lo que hemos hecho es aprovechar para revisar todo el plan de estudios, ¿no? Y entonces también vamos a estrenar un plan de estudios muy bonito en donde cuidaremos muy claramente pues la formación básica del economista, toda la parte matemática, econométrica, estadística, de teoría económica que tiene que conocer muy a fondo un economista, pero también hacia el final de la carrera, pues quien estudie economía va a poder tomar ciertas áreas de especialización de cierta manera, ¿no? Y entonces podrá tomar materias de finanzas con la gente que está estudiando la carrera de finanzas cuantitativas o temas de liderazgo, de toma de decisiones con la gente de gobierno, o temas más empresariales con la gente que está estudiando business and management, que también son carreras que se mueven a Ciudad UP. Y entonces aprovecharemos, ¿no? Estas sinergias entre carreras para que tengamos economistas muy bien formados en lo técnico,
pero que también después tengan pues estas áreas de especialización, ¿no? Y que estamos muy contentos con este nuevo plan de estudios, ¿no? que adiciona, digamos, estos elementos de sinergias con otras carreras que se va a tener en Ciudad UP y que aprovechan muy bien, ¿no? Lo que va a ser estas nuevas instalaciones y este nuevo campus. Entonces, por eso creo que, pues eso, ¿no? Es un proyecto muy interesante, un proyecto magnánimo del que se va a beneficiar mucho la licenciatura en Economía de la universidad. Qué maravilla, muchas felicidades y de verdad los invitamos a que conozcan el campus. Yo hace poquito yo vi las fotos y dije, yo quiero volver a estudiar. Vamos a estudiar además en este momento es un muy buen momento para replantearse estudiar economía, vale toda la pena tener más. Y luego si lo podemos hacer en el nuevo campus de la UP, qué belleza, qué maravilla. Muchas felicidades, Eugenio. No, muchas gracias. Sí, la verdad es que es un proyecto que nos tiene muy, muy contentos, ¿no? Justamente la imagen que se tiene atrás, ¿no? Es una imagen de cómo está quedando, ¿no? Cómo va a quedar justamente Ciudad UP. Pues eso, nos tiene con mucho orgullo y muy, muy ilusionados con respecto al futuro, ¿no? Necesitamos economistas que tengan esa sensibilidad por lo social, ¿no? Claro. Estamos buscando jóvenes que tengan ese interés por cambiar a México para bien. Me parece que la carrera de Economía te da excelentes herramientas para hacer un cambio profundo, importante en la sociedad, positivo. Necesitamos más gente que tome esa oportunidad y haga un cambio positivo en nuestro país. Claro, y que quiera transformarse junto con el mundo que nos estamos transformando. La manera de hacer economía se está transformando. Necesitamos, eso se necesita transformar también la manera en la que estamos entendiendo la economía. Eso es definitivo, Eugenio. Es definitivo. Sí, totalmente, ¿no? Ha cambiado mucho la ciencia económica como tal, la economía, claro. ¿no? Lo que viene hacia adelante, ¿no? Algunas cosas que decías como el futuro del trabajo, ¿no? Claro. También la tecnología, todo eso, pues tiene un impacto económico importantísimo, ¿no? Y tenemos que hacer sentido de todo eso como economistas y dar soluciones positivas a estos que son, pues, otra vez, también retos y oportunidades bien interesantes que se nos vienen hacia adelante. Muy bien, qué belleza. La verdad es que les auguramos todo el éxito. Estamos muy contentos también por ustedes. Gracias por platicárnoslo y por estar con nosotros, Eugenio, por esta charla, por esta conversación que de verdad nos suma mucho y que hablar de términos, pues sí, de indicadores económicos en este momento, yo creo que hace toda la diferencia en las empresas y tomar esa conciencia de utilizar la información como no solo tener la información, sino utilizarla de manera correcta. De ahí parte mucha de la transformación que también se requiere en los empresarios hoy en día. Parte de esa conciencia. Totalmente de acuerdo. No, pues muchas gracias. A mí, yo encantado de platicar de estos temas. Gracias. Y espero que haya sido de utilidad para las mujeres y hombres que nos están viendo, ¿no? Que tienen que tomar decisiones. Espero que esto les haya sido de utilidad. Y muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias, Eugenio. Y pronto yo quiero tener otra conversación contigo, pero hablando de mujeres empresarias y el impacto de la mujer en la toma de decisiones del empresariado. Ese tema es algo que necesitamos también sentarnos y abrir foros a platicar, a conversar, a animar a las mujeres a que den el paso, a que demos el paso. Me pongo dentro porque en economía también podemos transformar a la sociedad. Claro, no, y aquí hemos estado viendo cambios que se aceleran gracias a Dios, ¿no? Afortunadamente vamos viendo cambios importantes en la situación de la mujer, en la dirección de empresa.
Y eso va a ser para el bien de las empresas de nuestro país y para el bien del país, ¿no? Entonces, a mí me parece un tema, pues lo sabes, ¿no? Que apasionante, sí. Que tiene unas oportunidades muy interesantes, cosas muy buenas que se pueden hacer y hay que aprovecharlo, ¿no? Claro. Hay que aprovechar ese gran talento que tienen todas las mujeres en este país para impulsar nuestra economía. Maravilloso. Pues pongamos fecha, platiquemos de eso en adelante. Encantado. Perfecto. Por lo pronto, Eugenio, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los que nos acompañaron y pues estás en tu casa. Muchas gracias. Pues, gracias a ti. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.